responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, esta madrugada del viernes 17 de agosto, amanece realmente movida. Protestas en buena parte del país, hubo un apagón gigantesco en toda la zona de los Andes, hubo problemas severos en Los Teques, en el sector La Matica. Para quienes no conozcan Los Teques, la Matica es quizás el barrio más antiguo de la capital mirandina. Acá en Caracas hubo fuertes protestas en los alrededores del Palacio de Miraflores. Desde antenoche hay un apagón severo en la zona, un apagón que incluso afectó la sede del gobierno, que incluso afectó el Palacio de Miraflores. Pero Maduro tiene planta eléctrica, ¿me entiendes? Maduro tiene planta eléctrica y energía para derrochar, incluso con reflectores, etcétera. Pero los vecinos no, los vecinos protestaron y la protesta fue fuertemente reprimida, con saldo de varios detenidos en los alrededores, repito, del Palacio de Miraflores. Después de esta protesta hubo un cacerolazo intenso en toda el área de Altagracia y La Pastora. Todo eso ocurrió como antecedente inmediato, pues, a este largo fin de semana que es recibido por los venezolanos con mucha expectativa, con mucha ansiedad, hay que decirlo, y con cierto temor. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en medio de una crisis terrible. Los venezolanos ya prácticamente lo que estamos es sobreviviendo, y en este marco de la precaria sobrevivencia viene el gobierno y anuncia entonces la perla de la reconversión monetaria, y también el tema de que la posibilidad, el peligro incluso de que la fulana reconversión monetaria no sea sino una cortina de humo para introducir un ajuste brutal en los precios internos del combustible, en los precios de la gasolina, con todo lo que eso implicaría en toda la demás escala de precios, y agravando el tema del costo de la vida. Por eso el programa de hoy tiene una intencionalidad más que periodística, más que político-social, tiene una finalidad terapéutica. Lo voy a decir con todas sus letras. Hemos convocado a un conjunto de expertos para que nos digan desde cada una de sus perspectivas cómo podemos hacer los ciudadanos para prepararnos frente a esto que se inicia hoy mismo, que se inicia este fin de semana. Por supuesto, el primer tema que vamos a tocar es el tema económico. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a esto que se nos viene encima? ¿De qué manera podemos reaccionar frente al hecho de que hoy tengas en tu cuenta bancaria una determinada cantidad de dinero y pasado mañana te aparezca otra muy distinta? ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se procesa eso? Por eso buscamos el testimonio experto de José Guerra. José Guerra no solamente es un brillante economista, sino que además es exmiembro del directorio del Banco Central de Venezuela, así que tiene un conocimiento profundo y cercano de este tipo de procesos de reconversión monetaria. Es además docente universitario, fue director de la Escuela de Economía de la UCB y por eso sabe explicar muy bien lo que necesita comunicar. Finalmente es un activista ciudadano, es un dirigente político, es representante popular, es diputado y por eso tiene un compromiso claro con el país. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En síntesis, ¿cómo podemos prepararnos los venezolanos para esto que se nos avecina? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya la reconversión monetaria es un hecho.
se va a realizar el día 20, el próximo lunes. Desde hoy, viernes, sábado, domingo y el lunes, las taquillas de los bancos van a permanecer cerradas, de manera que si alguien tiene que hacer una transacción, tiene que ser por vía electrónica, pagar algo, tiene que ser electrónico, transferir dinero de forma electrónica, no hay bancos abiertos en forma de la institución física. Luego, probablemente el domingo, golpe de 7 de la noche, algunos hablan inclusive de las 6 de la tarde o antes, hasta el día lunes, unas 12 horas, va a haber lo que se llama un cierre total de los bancos. No va a haber manera de pagar de ninguna forma, es decir, ni electrónica ni físicamente. Eso sí es un problema. Si alguien, por ejemplo, va a una clínica y tiene que pagar, bueno, van a tener que esperar el día siguiente para hacer el pago. Aquí el gran problema, como yo lo estoy viendo, va a ser la dispensa de los billetes y de las monedas. Recordemos que el billete de 500, el billete de 200, de 100, 50, 20, 10, 5, 2, una moneda de 1 y una moneda de 0,5. Entonces hay servicios, por ejemplo, el transporte. Claro, el lunes lo dieron libre, feriado. Entonces no hay grandes actividades, pero la gente tiene que moverse, pues la gente tiene que salir. Y la duda que yo tengo es cómo la gente va a pagar el transporte, porque el transporte ahorita está costando entre 10 y 20 bolívares, 20.000 me refiero. Y la moneda de menor dimensión, de menor valor, es la de 0,50, entonces no hay como dar vuelto. Entonces, para ello se habilitó el billete de 20.000 que se transforma en de 0,2, el billete de 10 que se transforma en 0,1, y con eso se podría dar vuelto. Pero tengo dudas de que todas las monedas estén disponibles, porque la gente tiene que ir al banco a buscar las monedas para que puedan para poder pagar esos servicios. Y el tema de la gasolina, eso sí es un soberano problema, porque no hay cómo pagarla, porque la gasolina hoy está en 1 bolívar y en 5 bolívares, entonces la de 91 y la de 97, entonces eso significa que no hay ninguna unidad monetaria con la cual se pueda pagar la gasolina el día lunes o el día martes. Claro, el día lunes es feriado, pero yo entiendo que las bombas no pueden cerrar todas, tiene que haber unas bombas abiertas para el que necesite, en fin, ¿no? Pero el martes, que sí es un día laborable, no creo que se esté dando todavía la adecuación en la gasolinera para pagar la gasolina, y esto es un problema. Y de eso se ha hablado, de que el aumento de la gasolina va a ser un aumento que en el menor de los casos puede llegar a un aumento de 50.000% en un solo día. Están hablando de un aumento a precios internacionales para aquellos que no puedan sacar o obtener o no quieran el carnet de la patria. Y creo que la gran mayoría de la gente que tiene carro no ha sacado ese carnet, y el transporte tampoco. Entonces hay que ver bien qué va a hacer el gobierno. Entiendo yo que no saben qué hacer todavía. Una cosa ha dicho el ministro de Transporte, otra cosa ha dicho Nicolás Maduro, y los venezolanos estamos ante la total incertidumbre. Y retornando al caso del cono monetario, yo y la gente que me oye, esto es increíble que ni siquiera hayan sacado un afiche para colocarlo en los comercios, para exhibir la nueva familia de billetes, y que la gente se familiarice, como ocurrió en el 2007 y 2008, que tú ibas a cualquier negocio, a cualquier banco, y estaba un afiche con todos los billetes que iban a estar disponibles a partir del 1 de enero. Ni siquiera eso hicieron esta vez. Es un acto de piratería la manera en que se ha instaurado este cono monetario. Con el diputado José Guerra, economista, ex integrante del directorio del Banco Central de Venezuela y exdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Central. Nos dice entonces, José, que el domingo no se van a poder hacer transacciones ni siquiera electrónicas
que el lunes la banca física va a estar cerrada y que algunos servicios básicos como el tema de el acceso a los combustibles internos, el acceso a la gasolina, está a estas alturas, en esta madrugada del viernes 17, en medio de una gran interrogante. Te pregunto, una persona que tenga en su cuenta bancaria 30 millones de bolívares, ¿con qué se va a encontrar el día martes 21 cuando logre acceder a su cuenta a través de internet? ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Bueno, eso no va a tener tanto problema esa persona, porque ella va a tener 30 millones, me dijiste, ¿no? Si tienes 30 millones, eso va a ser algo así, eso va a ser con exactitud 300 bolívares fuertes, porque hay que dividir todo entre 100.000. El problema está en la persona que tenga, por ejemplo, 200.000 bolívares. Uh-huh. La persona que tiene 200.000 bolívares va a tener 2 bolívares en la cuenta. 2. ¿Aló? Sí, no, te estamos escuchando. 2. Y el que tenga, por ejemplo, 50.000 va a tener 0,5. Eso es un tronco de problema, porque y el que tenga menos no hay manera digamos, el que tenga 30.000 va a tener 0,3. Entonces no hay manera de darle con moneda, porque prácticamente si le quiere sacar el dinero no va a poder, ¿no? Las personas que ganan el salario mínimo, las pensionados, pues que ganan 4 millones más el bono, 4.900.000 van a tener 42. El que gana el salario mínimo va a tener, que son 5.500.000, va a tener 52. Pero el kilo de queso te cuesta 80 millones. El kilo de carne te va a costar igualmente, te va a costar 80 bolívares. Un pan que te cuesta 100.000 bolívares te va a costar 0,10. Tiene que haber la moneda para poder pagarla, y no hay moneda. Entonces tiene que pagar con el billete ahorita el billete de 10.000. Entonces esto es con el billete de 100.000. Entonces esto es una confusión inmensa que hay. Esto que yo mismo en algunos casos me confundo, porque hay que dividir todo entre 100.000, ¿no? De manera tal pues que hay que tener mucho cuidado con los billetes, porque va a convivir los billetes que tenemos hoy, el de 1.000, el de 1.000 que va a ser 0,01, el de 2.000 que es 0,02, el de 5.000 que es 0,05, el de 10.000 que es 0,10, el de 20.000 que es 0,20 y el de 100.000 que es 1 bolívar. Va a convivir con los otros billetes que ya mencioné. Entonces hay billetes que tienen prácticamente los mismos ceros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Nos estás diciendo, estamos conversando con el diputado José Guerra, economista y exdirector de la Escuela de Economía de la UCB. Nos estás diciendo, José, entonces, que la inmensa mayoría de los venezolanos, porque en Venezuela el sueldo mínimo es casi que el sueldo genérico, una cantidad muy importante de las personas que perciben un salario en el sector formal de la economía perciben exactamente ese sueldo básico. Nos estás diciendo entonces que la inmensa mayoría de los venezolanos van a tener en sus cuentas bancarias tan poco dinero que el banco ni siquiera va a tener con qué pagarle. Es decir, si alguien quisiera retirar el dinero que le queda en el banco, es tan poco que no hay moneda con qué retirarlo. Eso es lo que nos acabas de decir. En algunos casos sí, las personas que tengan 30.000, 40.000 bolívares, eso es lo que va a pasar, 50.000. Lo que tengan de 100.000 hacia abajo, eso es lo que va a pasar, porque no hay moneda suficiente en las denominaciones tan bajas para poder darle lo que él tiene en el banco. Entonces, claro, estos son los problemas cuando digamos la inflación es tan fuerte que tiene que hacer el ajuste con 5 ceros, y en consecuencia de ello pues hay una disminución relativa de lo que la gente percibe como billete, porque la gente anda con pacas de billetes por la inflación, o pacas de billetes no se hace transacciones electrónicas que involucran números muy grandes. Ahora esos números se reducen sustancialmente, y al reducirse sustancialmente se reduce también lo que tú tienes en la cuenta y lo que tú ganas.
José, finalmente, porque bueno, todo hay que decirlo, pues con una inflación, con una hiperinflación como esta, desde el punto de vista contable, era lógico un proceso de reconversión para la reducción de los ceros, como nos estás diciendo, y también de alguna manera lógico el que convivan los dos conos monetarios durante un periodo de transición. Eso pareciera lógico. Ahora, lo que no es lógico es este proceso de oficialización de la pobreza extrema a la que ha sido reducida la población. ¿Cuál es tu sugerencia en tu doble condición de economista y de dirigente popular? ¿Cuál es tu sugerencia para los ciudadanos, sobre todo en este periodo, digamos, complejo que se abre hoy y que puede estar extendiéndose hasta los próximos 15 días, mientras la gente termina de asimilar no solamente la realidad económica, sino el impacto psicológico que significa todo esto? ¿Cuál es tu sugerencia a los ciudadanos, a tus vecinos, a tus electores? Bueno, la sugerencia es que tengan muchísimo cuidado a la hora de pagar y a la hora de recibir el pago, porque le pueden dar un billete que no es el que tenga el valor que el devenga. Por ejemplo, una persona, un pensionado que va a cobrar 42 bolívares fuertes, él le deben dar, 42 bolívares soberanos, le deben dar dos billetes, le pueden dar 4 billetes de los nuevos de 10 y uno de 2, o le pueden dar 2 de 20 y uno de 2. Entonces tengan mucho cuidado que no vaya a confundir el de 2 de ahorita con el de 2 viejo, o el de 20 de ahorita con el de 2 de los viejos. Este es un punto. Y la otra, cuando vaya a pagar, cerciorarse y preguntar bien y tener la certeza de que está pagando con el billete adecuado, porque ahora se va a pagar, no todo se va a hacer electrónico, porque va a haber disponibilidad de billetes. Tenemos entendido que llegó billete en la cantidad suficiente. Claro, eso va a haber unos días en la cual se va a dispensar los billetes exclusivamente en los bancos. Entonces la gente va a retirar billetes de los bancos. Los bancos no tienen problema porque el cajero sabe, está entrenado para eso, pero es la persona cuando va a pagar en el comercio, porque hay un flujo de dinero que empieza en los bancos, pasa por las personas y llega al comercio. Entonces, mientras ese flujo se da, la gente tiene que estar muy pendiente de cómo va a hacer los pagos y cómo va a recibir su dinero. José, te agradecemos tremendamente el que nos hayas regalado estos minutos. Es José Guerra, diputado y economista reconocido, laureado, respetado, dándonos estas indicaciones sobre este periodo que se abre hoy y que, ha generado tanta expectativa, tanta ansiedad, tanta preocupación, porque como bien dice José Guerra, el Estado, el gobierno, el actor institucional que genera este cambio, no da las explicaciones del caso, no hace una campaña de inducción, de educación, de promoción de los términos en que cambia la realidad económica y cambia la realidad monetaria. Eso hay que decirlo, es una irresponsabilidad inmensa por parte del gobierno. También hay que decir que otros actores, por ejemplo, la oposición organizada, ha debido también hacer esto que está haciendo José Guerra. Esto que está haciendo José Guerra es un ejemplo de lo que tendría que estar haciendo toda la dirección política. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos sí dirigentes como José, que cumple con su responsabilidad tanto en lo político como en lo profesional. Su recomendación, muchísimo cuidado con el dinero, muchísimo cuidado cuando usted reciba un pago, muchísimo cuidado cuando usted efectúe un pago, porque las posibilidades de confusión son muy grandes. Yo a eso le añado, tengamos muchísimo cuidado y demos muchísimo apoyo a nuestros adultos mayores cuando tienen que hacer cualquier transacción, nuestros jubilados, nuestros pensionados, nuestros abuelitos, porque tienden a confundirse incluso bastante más que la media, y ya la media está bastante confundida. Finalmente, sobre el tema del pasaje, los bloques que agrupan a los conductores del transporte público superficial, de lo que queda del transporte público superficial en Caracas, anunciaron el día de ayer que van a estar a la expectativa
que no van a circular los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana, ante la expectativa de ver cómo funciona el nuevo cono monetario. Ahora lo entendemos, esta decisión gremial de los conductores, lo entendemos cuando nos dice José Guerra que sencillamente no existen monedas con que pagar lo que significa las tarifas vigentes del transporte público. Bueno, con todos esos cuidados y con todos esos alertas que nos acaba de hacer José Guerra, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a ver ahora otro aspecto de esta situación de expectativa y ciertamente de ansiedad que tiene el país ante ante este anuncio, esta realidad más bien que es la imposición de la reconversión monetaria. El problema del acceso al dinero, del acceso al efectivo, se une con el problema del acceso a los alimentos. No es sencillo. Una buena parte de los rubros que acostumbra el venezolano a incluir en su dieta no se encuentran, y si se encuentran es a precios que los hacen a precios inmanejables. Entonces, si eso es ahorita, fue esta semana o la semana pasada, por eso digo, los venezolanos estamos en este momento en el chasis de la subsistencia. La gente se pregunta con razonable ansiedad, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a tener que hacer para poder comer la semana que viene? ¿Y cuál es el panorama? ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? Por eso, repito, buscamos criterio experto. Tenemos en línea al doctor Juan Álvarez Dunselman. El doctor Juan Álvarez es médico nutricionista. Es una persona que conoce desde el punto de vista médico, desde el punto de vista profesional, este tema tan complejo como es el acceso a las calorías necesarias, a los nutrientes necesarios para poder sostener un nivel de vida dignamente humano. En estas condiciones, entonces, le preguntamos al doctor Juan Álvarez Dunselman, ¿qué recomendaciones podría dar a la población que nos está escuchando, conociendo esos tres datos base? Primero, el problema del acceso al efectivo. Segundo, la dificultad en el acceso a algunos rubros cotidianos de la canasta alimentaria. Y en tercer lugar, cómo este efecto psicológico dispara unos niveles de ansiedad que dificultan los dos problemas anteriores. Le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo, para ti y para toda tu audiencia. Muy agradecido de tu invitación. En primer lugar, partiendo del principio de que los requerimientos nutricionales diarios varían de una persona a otra y dependiendo, pues, por supuesto, de la edad, del sexo, de la actividad física y del estado de salud o de enfermedad, pues hay evidentemente requerimientos distintos si analizamos cualquier ser humano en particular. Una dieta mal balanceada puede causar muchos problemas, quizás en la conservación de los tejidos del organismo, en el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños y de los adolescentes, en el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro, por supuesto, cuyo único nutriente, entre comillas, es la glucosa. Y así también podemos encontrar otros sistemas afectados, como el sistema muscular, el sistema óseo, que se van deteriorando pues cuando hay una alimentación no balanceada. Y algo que tú acabas de comentar, que es muy importante, que es que en estos tiempos de crisis el estrés afecta cómo comemos y cómo procesamos lo que comemos.
Yo me voy a referir a una encuesta que me pareció muy interesante compartirla contigo y con tu audiencia, que es la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, que publicó en COVID en su capítulo Alimentación en el año 2017, que es quizás la estadística más reciente que tenemos en Venezuela, no traspolando a otras sociedades. Y hay unos puntos importantes que yo tomé para comentarlos, como son que la dieta se centra en Venezuela básicamente en carbohidratos como arroz, maíz, harina de trigo y tubérculo, y hasta 2016 todavía las hortalizas habían sido protagonistas y se han venido inclusive reduciendo de manera significativa en los últimos 2 años. Y algo que me preocupa mucho es el aporte de las proteínas, porque las proteínas pues son quizás las de mayor costo o precio que tenemos que pagar para conseguirlas. Y vemos con preocupación que las proteínas se siguen reduciendo progresivamente en la dieta del venezolano, sobre todo porque ahí es donde se aportan sobre todo hierro, algunas vitaminas, el zinc, complejo B, y a eso se le suma la falta de acceso a los lácteos, que también son en gran parte proteínas, y al no ser de buena calidad pues afectan la composición corporal del organismo, y usted ve que van perdiendo pues peso progresivamente, amén de que en los lácteos está contenido un gran mineral, que es el calcio, que pues, es muy importante no solo en los niños y adolescentes en su crecimiento, sino en las mujeres también, en su fase pues posmenopáusica, donde necesitan un aporte de calcio importante para proteger los huesos. En esa encuesta, repito, en la encuesta sobre condiciones de vida en COVID publicada el año pasado, el 80% de los hogares de Venezuela se encuentran en lo que ellos consideraron llamar inseguridad alimentaria, donde no había el suficiente aporte de nutrientes que garantizara una dieta mínimamente saludable. Y otro dato que dieron fue que aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren 2 o menos comidas al día, y que las comidas que consumen no son de buena calidad. Y 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria basada en un estándar, digamos, saludable e internacionalmente aceptado para una población. Y en la Venezuela actual, 6 de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso en el último año por la falta de nutrientes adecuados, y por supuesto los más desprotegidos son las poblaciones en los extremos de la vida. Entonces es un gran problema porque estamos ante una situación crítica que se ha venido acentuando quizás en los últimos 2 años. Estamos conversando con el doctor Juan Álvarez Dunzelman. Él es médico nutricionista y está ubicando el contexto de este momento que estamos viviendo. El contexto de este momento de ansiedad, de preocupación, de angustia, por qué no decirlo, del ciudadano, es este marco que nos pintaba la ENCOVID. Recordemos que la ENCOVID, la encuesta de condiciones de vida, viene siendo realizada porque ya han hecho varios estudios anuales por las universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello y Metropolitana y la Central de Venezuela. Doctor Dunzelman, doctor Juan Álvarez Dunzelman, en este contexto, si acudiera a su consulta un padre de familia, una madre de familia que tiene 2 o 3 salarios mínimos en su grupo familiar y tiene 2 niños, ¿cuáles serían sus recomendaciones en relación a este tema de la ingesta calórica? Por supuesto, sabiendo que le estoy pidiendo casi que una exageración pedagógica, porque cada organismo es distinto, como usted bien nos advirtió al principio. ¿Cuáles podrían ser sus recomendaciones? Sí, en realidad es un tema bastante crítico, como tú bien dices, porque se trata pues del ingreso de nutrientes para mantener un organismo saludable. Yo en este caso me atrevería a recomendar, por ejemplo, en el caso, vamos a ser más prácticos, en el caso, por ejemplo, del desayuno, donde sabemos que culturalmente en Venezuela la harina de maíz precocida es quizás el protagonista, a pesar de que también la harina de trigo ocupa un factor importante. Yo lo que les podría recomendar es que esa sustitución de la harina precocida podría ser
lo que comúnmente conocemos en algunas partes del interior del país, que son las arepas hechas de otros, ingredientes, como son el ñame, el ocumo, el plátano, que bueno, sabemos que hasta culturalmente hay regiones del país donde se utiliza eso para hacer nuestras conocidas arepas para el desayuno. En el caso, por ejemplo, de los cereales, que entiendo que la avena se ha vuelto prácticamente incomprable a unos precios que pues nunca pensamos que podíamos llegar a eso, quizás el arroz o la crema de arroz podría ser una alternativa al cereal avena, basado en que tiene buena digestibilidad y que tiene buen aporte de nutrientes. Y la otra cosa en el caso del desayuno es la utilización de las frutas bajo la figura de jugo, ¿no? O preparados de manera líquida, o licuados o batidos, como lo conocemos, que son un buen aporte de vitaminas, minerales, fibra y por supuesto carbohidratos, ¿no? En el caso del almuerzo, que es básicamente la proteína sería en teoría el protagonista, hay una combinación que, si bien es cierto, no cubre el 100% de lo que quisiéramos, pero bueno, el utilizar, por ejemplo, los granos combinados inclusive con vegetales, y si pudiéramos agregar, o por ejemplo, un huevo, o podríamos agregar algo del grupo proteico, que sea en pequeña cantidad, pollo, pavo, pescado o carne roja, pues sería lo ideal. Quizás los granos podrían de alguna manera, entre comillas, sustituir, digo entre comillas porque las proteínas de alto valor biológico de origen animal no se sustituyen con proteínas de origen vegetal, pero bueno, es una alternativa, ¿no? El utilizar los granos, en ese caso, mezclados entre sí, porque hay varios granos que se pueden mezclar entre sí y obtener un buen aporte de aminoácidos. Y en el caso de la cena, que quizás es la comida más ligera del día, se podría recomendar pues también la utilización de algunos vegetales mezclados con, por ejemplo, los huevos en el caso de una tortilla, en el caso del calabacín, la berenjena, el coliflor, y acompañados también pues de algo de queso, teniendo en cuenta que ahí hay proteínas de origen animal y también calcio y lo que ya conversamos. O la otra alternativa serían las carnes de soya, que si bien es cierto en Venezuela no es muy común, pues digamos, en la dieta del venezolano, pero desde el punto de vista nutricional, los alimentos derivados de la soya, o lo que la gente comúnmente conoce como el nombre de carne de soya, que son esos que se utilizan muchas veces en los famosos shawarma o hechos con pan árabe, pues son una buena alternativa en el sentido de que tienen un buen contenido de proteína. ¿Okay? El caso de los cereales, los granos y los tubérculos pueden ser consumidos en cualquier momento del día, y las frutas, como les comentaba, son una buena alternativa para el caso de las meriendas, por ejemplo en el caso de los niños o las personas que están bajo un régimen especial que deben hacer meriendas frecuentes. Las frutas, pues bajo las frutas crudas o frutas bajo la forma de jugo, son una buena alternativa. Doctor, le agradecemos profundamente, sabemos el compromiso en que lo pusimos, agradecemos públicamente el que haya atendido nuestra llamada y nos haya regalado estos minutos. Sabemos que está haciendo de tripas corazón como médico, como nutricionista y como ciudadano al darnos estas recomendaciones, porque incluso estas alternativas que nos plantea, que nos propone, sabe que son de acceso complejo, restringido en estos momentos. Pero en esas condiciones, precisamente por lo severo, le agradezco altamente que nos haya atendido y que nos haya dado el contexto de esta situación y estas sugerencias que pudieran ser pertinentes para alguno de nuestros oyentes, alguno de nuestros escuchas. Era el doctor Juan Álvarez Dunselman, médico nutricionista, cirujano venezolano, una persona que además asesora a importantes grupos y organizaciones deportivas en el país, diciéndonos pues, de qué manera tenemos que prepararnos para un cambio, un ajuste importante, drástico en nuestros hábitos alimenticios, en nuestros procesos de ingesta calórica, porque lo que hasta ahora venía siendo difícil, complejo, puede dificultarse más. Entonces es importante, agrego yo, el tema de intentar en esta muy ruda condición proteger a los más pequeños, proteger a los ancianos,
Bueno, y eso lo viene haciendo la familia venezolana. Hemos visto cómo muchísimos adultos enflaquecen de manera drástica. Ese era el proceso al cual aludía el doctor Dunselman cuando nos refería a los datos del ENCOVID, como muchos adultos se enflaquecen, pierden peso corporal de manera drástica porque dejan de hacer una y a veces hasta 2 comidas al día para que coman los hijos o para que coman los abuelos. Ese es el predicamento en que estamos. No podemos dejar de recordar cuando en el pasado reciente la comida de los pobres, subrayo, en los barrios donde yo viví, en los barrios donde me levanté, bueno, espaguetis con sardina, una comida típica. Espaguetis con caraota, una comida típica. Arepa frita con chihuahua y diablito. Los pobres, repito, los pobres, ¿no? Que recuerdo yo que en aquellos tiempos los médicos nutricionistas decían las personas con algunos recursos económicos y culturales están en forma. Quienes están gordos son los pobres porque se alimentan mal, comen así, asado, exceso de carbohidratos, bla, 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 proteínas mal combinadas, bla, bla, bla. Los pobres, rayo, a mí nadie me contó, no les estoy diciendo el resultado de una investigación estadística que revisé, no, estoy hablando de la vida, de nuestra vida. Pero en estos momentos, la comida de los pobres es un lujo inalcanzable para la clase media alta. ¿Entienden? El queso rallado, como bien nos dicen por acá a través de las redes sociales, el queso blanco rallado es casi tan difícil de alcanzar como el camembert, como el queso azul, como un pétalo de tentación. ¿Entienden? Esa es la situación en la que estamos y por eso es tan importante que procesemos esto desde un espacio de serenidad para que a todos los rigores de la economía no se agregue además el daño que hace la ansiedad, que hace la angustia. Por eso este programa de hoy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y este tercer segmento del programa lo vamos a dedicar precisamente a este tema al cual hemos aludido tangencialmente cuando hablamos de economía, cuando hablamos de nutrición. Es decir, cómo estando el venezolano ya desde hace bastante tiempo en una situación de subsistencia, de sobrevivencia cada vez más precaria, ahora se enfrenta a un periodo de incertidumbre acentuada por el tema de la reconversión monetaria, por el tema de no saber a estas alturas cuál va a ser el precio de la gasolina el próximo lunes o el próximo martes y de qué manera va a afectar eso todo lo que es la cadena económica de precios. Todo esto, repito, genera desazón, genera expectativas, genera ansiedad y esa ansiedad se transforma mal manejada en
un problema adicional a los problemas ya mencionados. Por eso, repito, buscando criterio experto, hablamos con la psicólogo Yorelis Acosta. Yorelis es psicólogo social, hace investigación que permite ubicar cómo lo político y lo económico impacta en lo social e impacta en la psique de las personas. Hay un trabajo muy sólido, muy fuerte, que ha sido desarrollado por esta investigadora y docente universitaria venezolana. Y bueno, gracias a Dios podemos tener el privilegio de escucharla en nuestro programa. Yorelis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Se abre este periodo de incertidumbre acentuada. ¿Qué debería hacer el ciudadano frente a esta situación? Te escuchamos. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por este espacio. Pero, Chuo, yo es un llamado a los que nos están escuchando. No es nuevo, ¿verdad? Ya hemos pasado por periodos así y otros periodos también de alta incertidumbre. De hecho, nosotros nos movemos en periodos siempre de alta incertidumbre y frente a un gobierno que las políticas públicas se convierten en anuncios de lunes, de medianoche, de tal. Por eso este clima siempre extraño, siempre de tensión. Y no pasa nada, al final no pasa nada, o en todo caso lo que sucede es que el contexto se pone peor, ¿verdad? Ahora, si sumamos lo que tú pretendes hoy, que me parece interesantísimo, que es escuchar distintos puntos de vista, distintos expertos, bueno, los economistas siempre nos dijeron que cada año iba a ser más difícil, más complicado, con mayor incertidumbre, entonces este 2018 fue así. Es un año terrible. Entonces nosotros nos tenemos que preparar siempre para lo peor, siempre para lo peor. Entonces eso es lo primero. Tenemos un contexto de alta incertidumbre, siempre, no de ahorita, así que esto no nos tiene que asustar. Y en segundo lugar, es un año difícil, muy difícil. Cuando a mí me dicen que la inflación va a ser 50,000% o 1,000,000%, ya eso a mí no me aturde, porque ¿cuál es la diferencia entre mega malo, super malo, requete malo? Es malo, punto, ¿no? Ante eso, lo otro es que la gente tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo aguanto? ¿Cómo aguanto? ¿Cómo está mi bolsillo? Y eso te lo responderán los economistas, ¿cómo está mi estado de ánimo? El estado de ánimo de los venezolanos, entonces, es un estado de ánimo, en algunos casos, de ansiedad, ¿verdad? De una alerta constante. Eso no te permite dormir bien, no te permite pensar bien. Esas son las dos consecuencias fundamentales. El sueño se altera y eso te complica más la vida, porque si uno no descansa, no vas a tener la capacidad de ver la realidad y de diseñar una estrategia de aguante y de resistencia. Y entonces es importante cuidar el sueño, cuidar el descanso. Si la gente no está descansando bien, tiene que tomar algunas medidas correctivas, hacer ese esfuerzo de llegar a la cama más o menos relajado. Pues tómese un bañito caliente, así tenga que calentar el agua, tómese un té, acuéstese, no vea cosas terribles en la televisión. Y lo otro que le tenemos que decir a las personas es que no se hagan eco de la cantidad de cadenas, ¿verdad? Esto se ha convertido en el país del rumor, donde todo el mundo tiene que decir, donde todo el mundo tiene que hablar, y a veces la información que nos llega es vieja. Y bueno, yo tengo también mi gente a la que sigo y otras a las que no le leo absolutamente nada. Si a usted tal persona le irrita, no lo vea. Afortunadamente hay buenos programas, hay portales que te van a hacer el resumen de lo que se dijo en la cadena y no te la tienes que calar. Entonces, bueno, vamos a hacer una selección de la información que vamos a escuchar y cuáles son las fuentes de mayor credibilidad. No es necesario estar escuchándolo todo y prepararnos para lo peor. Pero sabemos que habrá un martes, o sea, hay un lunes y un martes, donde a lo mejor veremos las calles vacías, la cara de las personas con mucha más preocupación y, bueno, definitivamente una semana que nos espera, donde debemos hacer todo el esfuerzo por mantener la calma. Recuerden eso, cuando estamos en un estado de ánimo negativo, un estado de ánimo alterado, no podemos tomar decisiones, es preferible ser prudentes, es preferible quedarse en su casa y
todos este fin de semana tenemos que hacer el esfuercito de tratar de comprender qué es el nuevo cono monetario, cómo van a coexistir las dos cosas, hablar con los hijos, porque siempre dentro de la familia habrá el que se le hace más fácil comprender. A los muchachos incluso se le hace más fácil entender, bueno, mamá, si vas a pagar la camioneta es con esto no te va a servir, vamos a salir de esto, etcétera. Ese ejercicio hay que hacerlo. Otro resalto, gran reto del venezolano todo este año, mantener la calma, tratar de que la angustia no se apodere de nosotros, que no sea la tristeza y mucho menos la rabia, porque bajo esos estados emocionales no podemos tomar buenas decisiones, es imposible, andamos alterados, las hormonas están alteradas y no te permite ver con serenidad la realidad y mucho menos el futuro, todo se distorsiona. Entonces, bueno, nuevamente, otro tips para la gente, ¿qué cosas le dan serenidad, señora y señor que nos escucha? ¿Qué puede hacer usted que lo mantenga, que lo ayude a mantener la calma? Quedarse en su casa, no leer, no ver televisión, escuchar algo de música, compartir con su familia, abrace a la persona que usted tiene a su lado. Los abrazos son importantes, son chorros de endorfinas y las endorfinas nos sirven para mantener la calma. Y así hay cosas que podemos hacer, pero es un gran reto cada día para todos nosotros los venezolanos. Yorelis, agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos. Yorelis Acosta, yo sugiero, con muchísimo respeto a todo el que tenga acceso a las redes sociales, que siga a la profesora, la doctora Yorelis Acosta, en las distintas redes sociales, porque tiene mensajes útiles, pertinentes, más que pastillitas, más que tips, nos da elementos para construir una manera de ubicarnos en esta realidad donde seamos menos vulnerables, donde podamos actuar no desde la víctima agredida, sino desde lo que somos, ciudadanos que podemos ser proactivos y que podemos procesar todo esto que está ocurriendo de una manera en la que le quitemos poder al agresor y nos fortalezcamos como ciudadanos. Repito, era Yorelis Acosta, a quien le reiteramos nuestro profundo agradecimiento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Este viernes 17 de agosto, a petición de sus comensales, el restaurante Long Low presenta nuevamente a Melody Gaita. Disfruta de excelentes platos nacionales e internacionales al ritmo gaitero con cuchillo y Melody Gaita en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, a partir de las 6 de la tarde. Y recuerda, restaurante Long Low, poquito, pero sabroso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para dar dos informaciones y una sugerencia. La primera información tiene que ver con esta decisión del llamado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que sesiona en Bogotá. Hubo una jornada
de ese organismo que terminó en una decisión condenatoria del señor Nicolás Maduro Moros, una pena pecuniaria y una pena en prisión, etcétera, etcétera. Y a propósito de esto ha habido diversas reacciones en la gente que dice, bueno, eso es lo que hay que hacer y la Fuerza Armada debe cumplir con ese mandato del TSJ legítimo y la Asamblea Nacional debe entonces hacer esto y lo otro. Hay quienes dicen todo lo contrario, hay quienes incluso se burlan de eso y dicen que es muy fácil estar decidiendo cualquier cosa desde la luna, desde otro país, desde otro ámbito, sin considerar cuáles son las realidades internas de Venezuela, los efectos de aplicar o no tal cosa. Yo les voy a decir mi opinión porque me la han pedido a través de las redes. Yo creo que cada quien debe hacer lo que puede hacer desde donde esté. Yo creo que no hay que desestimar nada. Yo creo que, repito, cada quien debe hacer lo que puede hacer desde donde esté, siempre en los cauces constitucionales, pacíficos y democráticos. En relación a esta sentencia del llamado TSJ legítimo, yo quiero entenderlo y lo entiendo así como el esfuerzo que hacen esos venezolanos que están en esa condición. Hoy parece algo simbólico, mañana puede cambiar el escenario nacional e internacional y eso pudiera tener un peso determinado. Pero, repito, ni permitamos que esa decisión se transforme en un peso acá adentro, en una presión acá adentro, ¿no? Contra gente que está aquí adentro peleando, luchando, ¿no? Ni lo desestimemos tampoco. Repito, cada quien hace lo que puede desde donde puede. Otra cosa que es importante aclarar, el tema de las fulanas vacaciones en la Asamblea Nacional. Empezó a rodar por las redes que la Asamblea Nacional se va de vacaciones, que qué horror, que qué inmoralidad. No, señores, no sigamos nosotros deteriorando nuestra propia gente. La Asamblea Nacional culmina el primer periodo ordinario de sesiones el 15 de agosto. Eso es reglamentario. A partir de ese momento funciona algo que se llama la comisión delegada. La comisión delegada está integrada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los presidentes de comisiones parlamentarias y se reúnen de manera permanente para dar respuesta a los problemas del país, desde su ámbito, desde ese espacio legislativo. Y luego el 15 de septiembre se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones. Y si mientras tanto es necesaria alguna sesión extraordinaria, pues la convoca la comisión delegada. Así que eso es lo que ocurre en relación a ese tema. Finalmente, una sugerencia. Después de escuchar a José Guerra, después de escuchar al doctor Álvarez Dunselman, después de escuchar a la psicóloga Yorelis Acosta, yo les hago humildemente una recomendación. Vamos a vincularnos, vamos a acercarnos, vamos a integrarnos con quienes nos rodean. La primera respuesta nuestra frente a esta situación de angustia, de ansiedad, de preocupación extrema, tiene que ser reforzar nuestros lazos de asociación, de comunidad, de comunión, como decimos los cristianos. Comunión es común unión. ¿Entienden? ¿Por qué? Por una razón elemental. Todo el que ha trabajado en un hospital, todo el que se ha acercado a la situación penitenciaria sabe que un preso o un enfermo tiene más posibilidades de sobrevivir si tiene apoyo familiar, si tiene apoyo de una red. Entonces, recordemos, hoy todos estamos en esta inmensa prisión que es Venezuela. Hoy todos estamos en esta suerte de hospital en crisis que es Venezuela. Tenemos entonces que contar con nosotros mismos. Este no es un buen momento para peleas. Este no es un buen momento para permitir que se sigan disolviendo o resquebrajando los lazos que nos unen con nuestro prójimo cercano. No es un buen momento. Repito, entonces, frente a esta situación de extrema ansiedad y preocupación, reforcemos nuestros lazos. En primer lugar, con la familia. En primer lugar, con la familia. No es ocioso lo que estoy diciendo, estoy hablando de una generalidad. Que la familia es la base de la sociedad. No, mi llave, es una cosa clave. En este momento, viajar de una ciudad a otra en Venezuela es más difícil que de lo que era antes viajar a Europa. Los lazos familiares se han resquebrajado. Dentro de una misma ciudad, en Caracas, el transporte público superficial no existe prácticamente. El metro está colapsado y dentro de poco no se sabe si se podrá o no comprar gasolina. Hay gente que vive en Catia y que tiene la familia en Petare y tiene años que no se ven.
¿Explico? Es más, hay gente que vive en Cati y tiene a un familiar en el centro y tienen años que no se ven, meses que no se ven. Entonces, reforzar los lazos familiares, reforzar los lazos comunitarios, asociarnos, hermano. Usted que no asistía a las reuniones del condominio tiene que ir, porque de eso puede depender su acceso o no a bienes esenciales para la sobrevivencia. Usted que no asistía a su reunión de asociación de vecinos, incluso de un consejo comunal. No todos los consejos comunales son simplemente mecanismos de manipulación del gobierno. Hay consejos comunales que son efectivamente instrumentos de la ciudadanía. Bueno, asociarse, hermanos, integrarse, contar unos con otros. Eso es clave, clave. Recordemos el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal. Reforzar la organización comunitaria, nos dijo el obispo Monseñor José Luis Azuaje. Eso es vital en una situación como esta. De eso se trata. Esa es otra de las medidas que hay que tomar frente a este incremento de la incertidumbre. Y saber que el lunes que viene va a ser complicado, pero va a haber un martes, y va a haber un miércoles, y va a haber un jueves. Y aquí vamos a estar los venezolanos, porque nosotros somos muchísimo más que esta hora aciaga que vive la República. Trabajamos con ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.